se puede, digamos, estudiar, ¿no? O al revés, es lo que le llaman matriz Q, matriz R. Y en esta forma, claro, si yo le digo acá, calcúlame con el multivariado, por ejemplo, un ACP, ¿no es cierto? Un análisis de componentes principales, que vamos recordando lo que les decía ayer. Acuérdense que como las unidades de estas variables son diferentes, no puedo usar una matriz de varianza, tengo que usar una de correlación. Le digo que recompute, ¿no es cierto? Y veré un scatter plot que, si le pongo los nombres, este es un ACP, pero que a diferencia de lo que hicimos ayer, ¿no? Lo que está graficando son las variables, en buena cuenta, no las estaciones. Ayer comenzamos con las estaciones, ¿no? Ok, pero en algún momento puede ser interesante ver así las historias, porque es que si el primer componente principal es el que explica la mayor cantidad de la varianza, cuando yo veo la matriz en esos términos, me doy cuenta de que a lo largo de este componente algo está pasando. Algo hay aquí que no hay acá. Y entonces, la diferencia entre espacios que tienen mucha conductividad y que tienen sólidos totales disueltos, de alguna manera tienen sal también, ¿no es cierto? Esto de aquí me define el componente más importante de variación de lo que está pasando allí en términos de puramente variables físicas, ¿no es cierto? Ayer, con la matriz transpuesta, y ahora la vamos a transponer, habíamos visto que lo que parecía era que había un proceso tanto de contaminación por agua de producción, y les decía que el agua de producción es salada y es caliente. Entonces, el tema es la salinidad, sólidos, sodio total disuelto, más cloruros, están por este lado, en el lado derecho de este componente. Y por otro lado, el tema de sólidos totales en el agua, ¿no? Que es un indicador de carga orgánica. ¿La carga orgánica de qué venía? De los campamentos, en donde era agua que se usaba para los fines de campamentos, ¿no es cierto? La dada, en fin, y se iba con toda la mugre de la gente que se daba, con las partículas fecales que también se desechan, ¿con qué? Con muchos sólidos que finalmente entran en una condición de eutrofización de esa agua. O sea, lo que estamos viendo aquí es que este eje me está diciendo, puedo diferenciar a todo esto a partir de un tema que tiene que ver con contaminación por agua salada y que tiene que ver con contaminación por aportes de materia orgánica. Bueno, ¿no es cierto? Las dos cosas que habíamos visto ayer, utilizando la matriz transpuesta, también las estamos viendo acá, ¿no? Ahora, en realidad vamos a darnos cuenta de que el componente principal 1 es el que tiene hacia la derecha lo que son sólidos, pero aquí este valor está un poco como que separado de este de acá. Este cuadrante en realidad es un cuadrante de contaminación, como lo podemos ver, contaminación urbana por campamentos y de contaminación por agua de producción. Si yo le doy acá un biplot, lo que voy a tener es que ahora me va a marcar las estaciones, ¿no? Y de forma no tan evidente, claro, pero puedo estar viendo qué estaciones están por acá, ¿no es cierto? Entonces, es curioso que veamos que hacia acá arriba están las estaciones de control, ¿no? AD 1 y 2, CO1, CO2, ¿no es cierto? Toda esta historia está puesta por acá, pero estamos teniendo sólidos totales, sólidos totales suspendidos. Estos son sólidos totales disueltos. Sólidos totales suspendidos. Acá no hay contaminación. Entonces comenzamos a darnos cuenta de que hay algo más que está sucediendo acá, ¿es cierto? Estos sólidos parece que es cuestión de la contaminación urbana, ¿no? Con el tema de conductividad, etc. Pero esos sólidos totales
en suspensión, parece que no es consecuencia de ese proceso de contaminación, porque está presente en las comunidades, en las estaciones, perdón, que no tienen contaminación. Es decir, ese sería, una especie de ruido de fondo, vamos a decir así. Lo natural de ese río es que los sólidos totales sean abundantes ahí. Ahora, déjenme ver una cosa. Esto es corrientes vaciantes. Claro. Si fuese corriente, es decir, si fuera el río en época decreciente, ¿debería haber más sólidos o menos sólidos? En suspensión y disueltos. ¿Han visto el clima? En creciente y en vaciante, ¿no es cierto? ¿Cuándo es creciente? ¿Ahora estamos en creciente o en vaciante? En creciente. Ajá, es como de diciembre. ¿Es cierto? Creciente no es como de diciembre, por ahí hasta marzo. ¿Por qué crece el río? Porque llueve más, ¿no es cierto? O sea, cuando entramos en época de lluvias, ahí es que el caudal del río crece, ahí es que los huaicos se activan, allí, en fin. ¿De qué color es el rímac en el verano? ¿Por qué? Por los sólidos. Lo natural de un río en creciente es que tenga muchos sólidos, ¿no? En vaciante, ¿de qué color es el río? Más transparente, ¿es cierto? Y no es más transparente porque esté más o menos contaminado, digo, la contaminación es la misma en ambos casos, ¿no? Sino que el tema es que no le falta suelo, llueve poco, ¿no? El agua viene clara porque no tiene sólidos en suspensión. O sea, creo que la ventaja, bueno, no sé si la ventaja, lo divertido de esto, se darán cuenta, es que nos obliga a amarrar cosas de meteorología, de hidrología, de algo de limnología, la idea de estar trabajando con ecosistemas es que nos obliga a darnos cuenta de que la vida es mucho más que biología, que hay otros elementos, hay otros procesos que son importantes y que pueden ayudarnos a explicar lo que está pasando, ¿no? Así que, en fin, vamos a regresar, si quieren, a esto mismo. Vamos a hacer la transposición a edit. Arreglamos esto, transponemos la matriz y ahora sí tenemos en columnas las variables y en filas las estaciones, ¿cierto? Entonces, si con esto le decimos ordenación de nuevo, ordenación y luego ACP o PCA, ¿no es cierto? Análisis de componentes, no me lo muestra. No me lo muestro por ningún lado. Vamos a quitarle el biplot para comenzar, ¿no? Lo que tenemos ahora es el ordenamiento de los... perdón, esto está lo que no estoy fijándome es si estamos utilizando en presten atención siempre a este detalle porque si no nos da resultados diferentes, ¿no? Ahora sí, scatterplot, un poco más grande, le ponemos raw layers y lo que estamos teniendo ahí, ¿no? Antes el mensaje que nos daba análisis era que en el componente principal 1 es en donde al parecer se contaba toda la historia de un sistema sin contaminación y un sistema contaminado. Cuando ahora lo vemos en términos de estaciones, ¿no? Nos damos cuenta de lo mismo que habíamos estado viendo antes, ¿no? Las tres estaciones de las de control andan juntas.
esta es un poco, algo le pasa a esto, algo especial tiene en buena medida, ¿no? Esto ya lo habíamos visto incluso con la biodiversidad, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de diversidad, ahí estábamos comparando primero CO1 con CO2, y CO2 tenía una disminución de diversidad, y dice, oye, ¿por qué no? Y era una disminución que era significativa. Ahora cuando vemos cómo se ordena en este plano, en donde las variables no son biológicas, que no son físico-químicas, ¿no? Otra vez, ese es un poco el espacio raro. Entonces, claro, una primera cosa que habría que hacer, digo, porque esto nos puede estar pasando, ¿no? Lo que habría que estar haciendo es regresar a ver en los registros de campo cómo se tomó esa estación, ¿no? Podría haber sido desde que, no sé, errores de medición o de transcripción o de lo que fuera, o que en el momento en que se hizo la lectura algo especial pasó en ese espacio que afecta. Quiero decir, tenemos argumento para decir que esto es un outlier, porque es error humano. Si fuera así, lo eliminamos. Se acuerdan la vez pasada con el tema del diente de león, ¿no? Les quitó el sueño, el hecho de saber si había o no había un outlier allí, hasta que finalmente encontraron una explicación, una manera de explicar por qué era eso así, ¿no? Bueno, eso pasa a menudo y hay que checar en principio si es así. Si no hubiera razón alguna para decir elimino bueno, hay que tenerlo en cuenta porque el control es toda esta historia de buena medida. Al otro lado están las estaciones de las que estarían contaminadas. Si usamos el árbol de convergencia, les decía, claro, fíjense dónde están las estaciones control. Estas tres están juntas, pero esta no se une a este grupo. Este está uniéndose a un grupo que viene más bien por acá abajo. Razón de más para pensar que esto es algo de raro tiene. ¿Ok? Estoy poniendo sobre la mesa los que pueden ser problemas, porque les voy a pedir, como les decía, que ustedes, otra vez, en términos de grupo, interpreten estos datos para saber si tienen o no tienen razón para explicar que esto pueda demostrar, o sea, que pueda haber evidencia empírica a favor de decir hay una contaminación no procesada, no trabajada, de forma tal de que aquí hay que dos cosas: multar a la empresa, ¿no? En términos puramente administrativos, ¿no? Pero más importante, hacer algo para restaurar ese ecosistema. Entonces, claro, cuando uno le dice restaurar al ecosistema, la pregunta que habría que decir es, y bueno, ¿cuándo voy a saber yo que está restaurado? Se darán cuenta que eso nos ayuda en el sentido de decir, claro, si el sistema cuando se lo perturbó se vino para acá, restaurar el ecosistema es devolverlo a estas condiciones. ¿Qué variables están asociadas a este componente? ¿No? Les recuerdo que eso lo podíamos estar viendo con el loading plot, ¿cierto? Y más que con coeficientes, con correlaciones, ¿no? Porque este es más fácil de estar evaluando. Ok, ¿qué componentes crecen? Prácticamente todos. ¿Qué componentes disminuyen? La turbidez, este es un tema importante, el aluminio disuelto. Otra cosa que es importante aquí es el aluminio total, en el sentido, el cobre total, el titanio total, ¿no es cierto? Ok, esas son las variables que naturalmente se corresponden con el espacio no contaminado, si quieren ustedes, no perturbado. Ahora, entre paréntesis, creo que vale la pena comentar una cosa. Nosotros estamos tomando esas estaciones como no contaminadas porque están aguas arriba del primer vertimiento, ¿ya? Pero ¿de dónde viene el río Corrientes? Ecuador. Y en Ecuador hay extracción ilegal igualito que hay ahora en la zona de Piura, en fin, ¿no? O sea, Macará y todo eso. Y allí le meten mercurio y le meten cosas ahí, o sea, estos ríos ya están contaminados desde su origen. Pero no podemos hacer nada aguas arriba del río, ¿no? Así que si encontramos alguna cosa rara, tal vez valiera la pena ponerse a pensar, ¿y qué contaminante ya se nos viene
trayendo en buena medida. ¿No es cierto? O sea, eso simplemente para interpretar esta información. ¿Ok? Hasta acá esto está claro. ¿Cuál era la siguiente parte de la estrategia? Ya que, esto mismo lo podemos confirmar o ver de mejor manera, le decía, cuando cogemos otra vez como herramienta el clustering, ¿no? Y cogemos el cluster clásico, ¿no es cierto? Y le damos la condición de restricción estratigráfica, ¿no es cierto? Que compute esto de aquí, y ahí teníamos, esto es para que distancia euclidiana, ok, podemos pasar luego a la correlación, tenemos aquí una historia que nos está contando cierta agrupación en buena cuenta. Ayer habíamos visto estas agrupaciones, aunque vimos que con la correlación se veía de mejor manera, era básicamente la misma historia, pero se marcaba mejor con la correlación, ¿no? ¿Damos esto? Ok. Se comprimen las afinidades, ¿no es cierto? Ok. ¿Qué nos está contando esto? Una historia que parece ser coherente con lo que estamos viendo hasta ahora. Con las restricciones, claro, CO2 lo meten lo fuerzan de alguna manera a ser parte del grupo. Fíjense que las tres primeras estaciones de control son de afinidad muy alta, encima del punto 975, ¿no? CO2 tiene una correlación sensiblemente menor, 0,75, pero que para el número de grados de libertad que hay acá, evidentemente sigue siendo significativa ese valor de R, ¿no? Y tenemos un grupo de contaminantes que van de P3 a P7, y el otro gran grupo que iría desde P10 hasta P19 con el P20, que está haciendo un poco un combinado de piedra, o sea, una estación algo rara, de buena cuenta, ¿cierto? ¿Qué era lo que tocaba hacer en este caso? Ok, ver si tenemos evidencia para esta hipótesis. ¿Cuán significativa es esa diferencia? Y entonces, volvemos a lo que hemos estado haciendo ayer. Habíamos visto que hay que comenzar primero, hay que añadir una columna. Esto está en, ¿dónde es? Aquí. Insertamos una columna, una sola, no necesitamos más por ahora. Y a esto, en sus atributos, acá vamos a decirle que es una columna que agrupa, ¿no? Que me va a servir para decir que A de 1, 1, 1, 1, 1, es el primer atractor, y allí veíamos que todo el resto era el mismo atractor según parece, ¿cierto? Vamos a ver, estamos simplemente haciendo lo que hemos hecho ayer en la parte final ya. Porque ayer comenzamos con 3 grupos, al final nos dimos cuenta, según ¿hasta dónde era hasta el P10, no? ¿Hasta el P10? Vamos a hacerlo igual que ayer creo que en la repetición de toda la secuencia. Dicen que el cerebro aprende cuando se repiten cosas. Vamos a repetir esto. Multivariado, clustering, clásico, con restricción estratigráfica, con correlación. Acá, y ahora que compute. Perfecto. Ok. Acá teníamos un primer grupo de contaminantes que iba del P3 al P7. Ok, ya lo sé. Y el resto va como desde el P3 al P7. Eliminar. Quiero decir, esto de acá lo vamos a separar del resto. ¿Ya? P3 al P7, entonces ahora le decimos acá P3 al P7, ya. Y de aquí en adelante, esto sería 3. Ok. Muy bien. Entonces, ahora
y le ponemos el convex hull. Lo que tenemos acá son los tres posibles estados alternativos que tiene este sistema, ¿cierto? Lo que tanto viene sugerido, digamos, por el clúster, ¿no? El clúster es el que me dice, esta parece ser una separación nuclear. Ok, estamos intentando hilar un poco más fino en buena medida. Claro, lo que olvidé, si quieren me cambian los colores para que entonces cuando le den, aquí en Lab Settings esta pestañita de Field Regions, ¿no? No haya esa, en fin, con colores diferentes se ve muy bonito, ¿no es cierto? Pero a lo que vamos es a que estamos teniendo allí lo que parece ser sugerido por el clúster, ¿no? Que serían tres estados alternativos diferentes. Ok, sugerido está, sugerido está. Ahora, lo que habría que decir es, muy bien, tengo yo evidencia empírica que justifique esas diferencias, ¿no es cierto? O sea, ¿cuán significativas son las diferencias? Evidentemente, se nota diferente de los demás, pero aquí hay un nivel de sobreposición. Y como veíamos ayer, esa sobreposición, cuando uso el componente 1 y el 2, se ve de esta manera. Pero si uso el componente 1 con 3, se va a ver de otra manera. Se sobreponen, pero insisto que cuando estamos haciendo los tres componentes, imagínense que es este salón, ¿no es cierto? Componente principal 1, componente principal 2, componente principal 3, ¿no? Entonces, cuando veo el 1 con el 2, este es el 1 y este es el 2, estoy viendo de arriba, ¿no es cierto? Cómo se distribuyen los atractores. Cuando veo el 1 con el 3, estoy viendo de acá, así, cómo se, ¿no? Y cuando veo el 2 con el 3, ¿cuál es? El 2 es este, con el 3 que está de acá, estoy viendo así, hacia allá. O sea, es la misma historia, no más que la veo así o la veo así, ¿no? Ok. Ayudaría, normalmente ayuda a veces, aunque a veces confunde, el poder ver las cosas en tres dimensiones. El PAS no es tan bueno haciendo estos gráficos. El SPSS lo hacía de mejor manera, porque en lugar de dejarlo en puntitos así sin más ni más, utilizaba barras que me unían esto al componente de abajo, y entonces uno podía tener una idea más clara de distribución en esos tres componentes, ¿no? Acá hay que reconocer que el PAS no hace también eso, pero creo que si uno reconoce lo que hace esta historia, podemos estar claros de por dónde van los tiros, como quien dice, ¿no? Regresamos al 1 con 2, ok, es esto lo que estamos teniendo. Muy bien, son maneras de expresar esos que serían estados alternativos en buena medida. Puntualmente en esta condición uno puede decir, parece ser el estado deseado, porque este es el que no ha tenido esa intervención antrópica que ha terminado por contaminar el río. ¿Cierto? O sea, podría ser lo que se llama a veces el ecosistema de referencia en procesos de restauración. Pero antes debemos saber si realmente son o no significativas estas diferencias. ¿Con qué hacíamos eso? También en el multivariado nos íbamos a test y acá veíamos el one way Permanova, que me decía que con la distancia euclidiana, bueno, mejor vamos con la correlación, ya que hemos estado trabajando todo con la correlación, a 10.000 repeticiones de permutaciones, ok. Permanova me dice cuál es la suma total de cuadrados, es exactamente igual a un AMBA, ¿es cierto? En el AMBA ustedes tienen suma total de cuadrados y tienen la suma entre cuadrados, ¿no? O sea, y esa razón es lo que me da el valor de F. La F me está saliendo 163. Qué bruto, ¿no? Es un valor bien alto. Y la probabilidad de que sean lo mismo es 0,0001. O sea, ¿son lo mismo? No son lo mismo. ¿Es cierto? No son lo mismo. Ok, ¿qué toca ahora? ¿Qué hay que hacer inmediatamente? Estadística general. Más
las pruebas post-AND. Claro, esa es la idea, ¿no? Porque, claro, si yo tengo que me dice que son diferentes, ok, pero tengo tres diferentes. Ahora, tal vez convenga, en esto insistía mucho el profesor Pedro Sevilla cuando nos enseñaba métodos, recuerden. Si tienes más de 2 tratamientos, es mejor que entiendas este resultado de un PCI muy bajo, en términos de decir, al menos 2 son diferentes. Al menos 2 son diferentes. Si solo 2 son diferentes, esto ya va a estar justificado, ¿no es cierto? Pero entonces, si solo tienes 2, ya tú sabes que 1 es diferente de 2. Pero si tienes más de 2, al decir que al menos 2 son diferentes, la siguiente pregunta es, ¿y cuáles son los diferentes? ¿No es cierto? Esto mismo lo veíamos en la ventana de Pairwise, ¿no? Las comparaciones pareadas. Y lo que veíamos aquí es que el Bellman-Nova nos marca con ese color medio fucsia, medio naranja, lo que son las diferencias significativas. Sea con el valor de P sin corrección o con el valor de P, la corrección de Bonferroni, o más exageradamente con el valor de F también. ¿No es cierto? Ok. Creo que cualquiera de estas situaciones nos está mostrando que el atractor 1, ese que es el control, es diferente significativamente del 2 y del 3. Pero el 2 y el 3 no son diferentes. ¿No es cierto? El 2 y el 3 no son diferentes. Entonces, claro, ¿qué cosa me está diciendo esto? ¿No? Sí, es cierto, ha habido el efecto de una contaminación, pero eso que tú crees que marca una diferencia, una primera sección del P3 al P7, ¿no? Con un perfil de contaminación diferente del P10 hacia adelante, no es significativa esa diferencia. Ahora, tengamos presente una cosa, ¿no? No es significativa en el contexto que estamos viendo. Es decir, si la varianza total es muy grande, yo puedo tener 2 subconjuntos que son diferentes, pero la varianza total es tan grande que esta diferencia pasa desapercibida en buena cuenta, ¿no? Les digo esto porque si solamente cogiésemos el 2 con el 3, probablemente allí sí las diferencias son significativas. Pero es que tengan presente eso, ¿no? Un ruido grande tapa un ruido chiquito. ¿No es cierto? O sea, 2 personas están hablando y se notan sus diferencias. Okay. Pero si pasa una bandada de estos loros, no de estas aratingas, van a meter tan bulla que las diferencias simplemente se anulan. Lo que estamos teniendo es loros versus el resto del mundo. Es decir, eso anula todo lo demás, ¿no? O sea, depende de la varianza total en buena ¿ok? Así que a partir de esto decimos, no, lo que estamos encontrando aquí es que no hay diferencias entre 2 y 3 o 5. 1 es diferente con 2 y 3, pero 2 y 3 no son diferentes, 0,6, 0,6 en buena medida. O sea, ¿qué tendríamos que hacer acá para completar la descripción esta? Volver a decir, ¿sabes qué? Todos estos que hemos puesto como 2 y 3, todos son 2. Y yo creo que le pusimos 3 a todos, ¿no? Ok, ¿no? Y ahora, cuando hagamos nuestro ACP, variado, ordenación, ACP, ordenación, computa esto, y luego vamos a scatterplot, muy grande, row labels, y convex tools, ok, y le damos que si vienen las regiones para que sea más. Ok, ahí lo tienen. Esa sería la historia que estamos encontrando, que para esta historia hay evidencia empírica. Los datos que hemos obtenido, ¿no?, soportan esta historia mejor que cualquier otra historia. ¿No es cierto? Podemos llegar hasta aquí, genial. Esto funciona de esta manera. Entonces, creo que el gran mérito que tiene el multivariado es que nos permite llegar a estas historias considerando todo simultáneamente, ¿no? Ya les decía, lo que en la vida
que todos los factores ambientales operan simultáneamente. Seguramente habrán algunos que son más fuertes que opacan a otros, ¿no? Pero habrán otros que, siendo débiles individualmente, se potencian juntos, ¿no? Alguna vez alguien me decía, sí, pues las clases de viernes por la noche, porque hace 20 años que tengo un curso de día los viernes de 6 a 9, ¿no? Dicen, son una desgracia porque es fin de semana y uno ya está cansado. Encima es en la noche y uno ya tiene sueño. Y como es tan tarde, hambre, ¿no es cierto? El efecto conjunto de esas tres cosas es más que la suma de sus efectos individuales. Entonces, en fin, se dice que la gente funciona, responde relativamente bien a pesar de esas reflexiones. Entonces, insisto, el multivariado nos permite ver simultáneamente el efecto de todos los factores operando. Nos permite tantear hipótesis, sea con el ACP originalmente, sea con el, ¿cómo se llama? No hemos visto el NDS, no lo hemos vuelto a chequear ahora, pero en fin, o con los clústeres, ¿no? Me sugieren hipótesis. Y tercera cosa, me permiten confirmar si hay o no hay evidencia estadística a favor de esta hipótesis. Y pueden haber varias hipótesis. Acuérdense que hemos dicho esto al inicio. En estadística confirmatoria clásica, esa que uno le enseñan en diseños estadísticos, en fin, ¿no? en métodos estadísticos, ¿no? En esa estadística yo tengo una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Si niego una, acepto la otra, ¿no es cierto? Porque son mutuamente excluyentes, su probabilidad sumada es 1, ¿no? Pero en cambio acá lo que estamos haciendo es jugar con alternativas que solo parcialmente se excluyen, de tal manera que si sumáramos las probabilidades de cada hipótesis, sumadas, insisto, dan más que 1, ¿no? Pero eso es lo que realmente sucede, o sea, no hay una exclusión. Quiero decir, la naturaleza no es maniquea. No es que el bueno es siempre bueno, no es que el malo es siempre malo. Hay algún poema de César Vallejo que lo deja bien claro, ¿no? Dejemos que el bueno exprese ese poquito de malo que tiene, y dejemos que el malo exprese la poca bondad que pueda tener, porque tiene sus lados, ¿no es cierto? O sea, después de todo, si le hacemos caso a algún principio clásico como el principio de continuidad que hay en el Kibalión, ¿cuál es la diferencia entre calor y frío? Nada más el valor cuantitativo que tiene la misma magnitud, ¿no? El calor y el frío lo único que están haciendo es un eje. Claro, acá tienes valores bajos, acá tienes valores, pero es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre amor y odio? La misma. Es el mismo sentimiento, no más que exagerado para el componente, para el lado positivo o el lado negativo del componente principal correspondiente, ¿no? Así que son variaciones de la misma historia. Y por eso es que ya desde hace tiempo los complejólogos decían, la lógica clásica es interesante como herramienta para describir realidades, pero es demasiado maniquea. ¿Por qué? Porque separa blanco de negro, y ahora hay toda una lógica, la lógica de conjuntos difusos, que no habla de solamente P y Q, verdad y falsedad, sino que habla de grados de verdad, grados de falsedad. Eso es interesante. ¿Ok? Terminamos esto diciendo, genial, ya sé yo que un estado, otro estado. ¿Qué variables son las variables clave para pasar de aquí para acá? El ACP te da la posibilidad de estar viendo los loadings, ¿no es cierto? Loadings, plot, esto me da el ACP, pero les decía, la otra cosa que podemos hacer, ya que hemos definido dos operadores, es utilizar en el mismo multivariado la serie en tests, nos vamos a Simper, ¿no? Y este Simper está comparando las contribuciones de las diferentes variables a lo que es la diferencia entre el atractor 1 y el atractor 2, ¿no? Ojo, el Simper no tiene un límite de significación, no tiene un valor de, ¿no?
Ok, pero llego al Simper después de haber hecho el Termanova, que me dice, sí, son diferentes los atractores, ¿no? Tienen diferencias estadísticamente significativas. Acá lo único que le estoy pidiendo al Simper es que me digan qué variables cambian al pasar de un lado al otro. ¿Y qué me está diciendo aquí? Ayer ya lo vimos. La conductividad pasa de 23,7 en la zona control sin contaminación a 433. Esa es una variable crítica. Y por eso les decía ayer, si yo tuviera que monitorear alguna vez, en lugar de estar midiendo 70, vieron que en la matriz original había cerca de 80 variables, en lugar de estar midiendo 80 variables, ya sé que me tengo que fijar en conductividad, en sólidos totales disueltos, en cloruros, en sodio total y disuelto, porque hasta acá ya tengo prácticamente el 90% de la varianza explicada, ¿no? Es decir, dos procesos, la salinidad y la contaminación urbana, esas son las que marcan la pauta al pasar de un lado al otro. Y no tengo que estar midiendo todos los otros parámetros, ¿no? Me quedo con esos que están allá. En este ejemplo tenemos 46 variables. ¿Cuántas son importantes para ir de un lado al otro? 4. Entonces, reconocerán eso que tal vez herramientas les hayan comentado en esa práctica de scoping, ¿no? Lo señalaremos también acá. Dice Holly, ¿no? Múltiples ejemplos de procesos de desarrollo regional, de manejo de recursos naturales. Dice, la riqueza total de comportamiento del sistema usualmente es controlada por un puñado de variables. ¿Cuántas variables entran en un puñado? 5, 6 a lo más, no 20, no 30, ¿no es cierto? Es decir, nuestra tarea es poder llegar a saber cuáles son esas que en esta circunstancia concreta, ¿no?, marcan la pauta, y son las que si yo las muevo, si yo les cambio sus valores, entonces el sistema cambia, ¿no? Esa es una variable clave. Si ustedes retiran una carpeta de este salón, no pasa nada. Porque para comenzar, no están siendo usadas todas, ¿no? Ni nos damos cuenta de que nos falta. ¿Saben si el número de carpetas de ahora es el mismo que teníamos ayer? No podemos animarlo, porque es que una carpeta sola es una variable no significativa en términos de importancia. No digo que no sea importante, no digo que no sea ontológica o estéticamente importante. En términos del funcionamiento del salón, una carpeta sale sola, un individuo. Pero sacamos a ese aparato, ese que también es único, y ahí sí nos damos cuenta de que la cosa ha cambiado, ¿cierto? Ese es funcionalmente más importante que este de acá, ¿no? Entonces, ¿cuál es la variable clave? Esa. Yo la saco, se nota un cambio en el sistema. Si yo muevo una variable, le cambio el valor y no pasa nada, ok, ni nos preocupemos, ¿no? Ya les dije, pagan los transportistas y todo el Perú se entera. Pagan las universidades y aquí no importa. No somos variable clave en este contexto peruano actual, ¿no es cierto? O sea, ahora comparen, se paran los médicos y seguramente nos enteramos, paran los biólogos y que existen biólogos, ¿no? Tengamos presente que esa es una lógica, ¿no? Pero bueno, somos esencia de frasco pequeño. Como dicen, las esencias finas tienen el frasco pequeño y los venenos también, ¿no? Así que escojan ustedes que quieren. Ambas cosas. ¿Está clara la secuencia? ¿No es cierto? Ya ves más o menos de qué va. Sí. Ah, ya. Profesor, ¿está considerando hasta sodio disponible? O sea, el total y el disponible, Sí, porque como dijo 4. Fíjense, acá doy receta también. O sea, ¿cuál es mi guía en este caso? ¿Cuánto por ciento de la varianza total se explica? ¿No es cierto? O sea, quiero decir, si yo veo que hasta acá tengo ya 1, 2, 3, 4, 5. 5, ¿no es cierto? 5. Ok, y con eso explico prácticamente el 90% de lo que pasa allí, me doy por bien servido. ¿Es cierto? Entonces, en realidad, una cosa que ayuda es decir, ok, grafiquemos esto de acá.
y veamos el punto de inflexión de este curva, ¿no? En el punto de inflexión significa que la adición de un nuevo elemento no añade un porcentaje de explicación comparable, ¿no? O sea, si tienen criterios de relación beneficio-costo igual a 1, o mejor dicho, la tangente, si la tangente de esa función es menos de 1, ok, ya no tiene sentido seguir en este. Pero no tienen que ponerse exquisitos. A ojímetro y masómetro, prefiero esas 5 primeras variables me explican lo que está pasando allí, ¿no? Entonces, que sirva como referencia para lo que vamos a ver. Una herramienta práctica son las evaluaciones de impacto ambiental. Ok, en esos días, en lugar de aplicar siempre la misma retahíla de mide tal cosa, mide tal otra, y más, hay que acumular información para tener evidencia empírica de lo que está pasando allí, buscar e identificar cuántos estados alternativos hay y cuáles son las variables clave que controlan el cambio de un estado al otro, ¿no es cierto? Hacer gestión es saber manejar esas variables en buena medida. Y para esas variables puedo tener lo que serían sus umbrales a partir de estos valores que los tomo como referencia. Profesor, disculpe otra consulta, solo se ve las variables clave nada más con el porcentaje acumulado, porque cuando estoy viendo el promedio, o sea, entre el 1 y el 2, porque entiendo que es el 2 significa que ha alcanzado ya un valor máximo, no es una diferencia, sino que hay algunas variables que, por ejemplo, la de turbidez está de 77.1 y de ahí pasa a 51.2. Claro, Ajá. Significa que un valor alto de turbidez implica estar en el factor 1. ¿No? Un valor bajo de turbidez es estar en... Es decir, si ustedes cogen todas las estaciones que están en esa mancha que estaban en el atractor 2, el promedio de sus valores es lo que sale en el atractor 2, es lo que sale acá, en el atractor 1 es lo que sale acá. Entonces, claro, sí que es interesante lo que señalas en el sentido de decir, oye, pero ¿por qué la turbidez es más alta en el espacio supuestamente no contaminado? Lo mismo que nos había dicho antes el programa, ¿no es cierto? El CO2 estaba medio tirado por el agua, ¿no? O sea, ¿qué está pasando allí? Puede ser una turbidez natural del río, eso es lo que es natural, pero entonces hay que estar explicando, y entonces, ¿cómo? Cuando le metes contaminantes, esa turbidez baja, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué podría estar pasando? Reacciona, precipita. Claro, que alguno de los contaminantes funcione como flocculante. Y si está flocculando esa agua, pues claro, va a precipitar el material de suspensión, ¿no? Con lo cual, estamos haciendo un bien de alguna manera. Bueno, ¿será bien? ¿Será mal? No sé. Lo que estamos teniendo aquí es, y esto es lo interesante, este es un ¿no? Que nos sirve también para darle la razón a Popper. ¿Resolvemos el problema? Sí, entendemos el problema mejor, pero surgen nuevas interrogantes, ¿no? Estamos teniendo una disminución de esos sólidos en suspensión en el agua. Ahora, habría que ver si esto pasó esa vez y sucesivos años. ¿Ha pasado? Porque entonces podría haber ahí un tema del que de otra manera no nos hubiéramos dado cuenta. Entonces hay que reconocer en esto lo que decía Forrester. Mientras más contraintuitivo sea el resultado de un análisis, que se refiere específicamente a lo que son modelos, resultados de modelos de dinámica y sistema, pero creo que se puede generalizar. Mientras más contraintuitivo sea un resultado, más información nos está dando. Porque nos está mostrando cosas que todas las evaluaciones previas no nos habían permitido mostrar con otras herramientas, ¿no? Eso es lo que resulta interesante. Esto es consecuencia de algo que hemos señalado antes, ¿no? Esos eventos que tienen baja probabilidad de ocurrencia, cuando ocurren, cancelan mucha incertidumbre. O sea, para saber que van a ocurrir, uno necesita mucha información. Por eso el ejemplo que decía, si me dicen que mañana va a caer nieve en Lima, me están dando muchísima información, porque es un evento altísimamente improbable, ¿no? Es esa idea. Ok, entonces tienen más o menos claro de qué va todo este asunto, ¿no? Y cuál es la estrategia que vamos. Ahora vamos a desarrollar luego la idea esta de
estados alternativos y todo ese conjunto de... pero antes, a ver, sigamos esto de acá. Antes me interesa mostrarles... A ver, acá tenemos lo mismo, pero para un espacio que tiene que ver, esto está en ecología aplicada, ahí tienen la cita, bájenlo de allí si quieren, ¿no? Estamos utilizando esta misma lógica, esta misma estrategia para ver cómo evoluciona un sistema a lo largo del tiempo, ¿no? Y todo esto viene del producto de el monitoreo que se hace en ISCO, ¿no? Desde 2003 en adelante, o sea, son 26 años, 23 años hasta ahora, ¿no? Les vuelvo a insistir lo que les decía ayer, aquí hay una cantidad de información que ningún proyecto de investigación convencional financiado por en fin, podría haber generado, ¿no? Y por eso molesta cuando le quitan a esto condición de generación de información y de investigación, ¿no? Estamos desperdiciando una cantidad importante de información allí, ¿no? ¿Okay? Y acá se usa un poco para mostrar lo ilógico de la idea de estándares de calidad. Claro, la idea de estándar tiene sentido si me quedo instalado en una filosofía del ser, ¿no? Porque es que el estándar lo que hace es consagrar como válida la única configuración que tiene el sistema en un momento. O sea, esto es carpeta y está en modo carpeta siempre, ¿no? Pero si fuese un poco más alta ya no sería carpeta. Si fuese un poquito más baja, si fuera, no. Y podemos, además, esto va a ser útil solamente mientras está como carpeta. No, porque es que si se trata de, no sé, antes había una tropa de alpacas y de llamas que tenían los revistas y que de vez en cuando soltaban para pastoreo libre, más y más, ¿no? Y había una llama, la famosa chipana, que se metía a los salones, ¿no? O se metía a los laboratorios. Y entonces había que ver en ese momento, especialmente las chicas gritaban, ¿no? Se asustaban mucho con la chipana, porque además la llama le gustaba, se daba cuenta del miedo que infundía y parecía disfrutarlo, ¿no? Y entonces, claro, más de una vez, para evitar que se vean pasando chipanas, cerraban la puerta y trataban esto mismo que sirve para sentarse y escribir, servía para evitar que la puerta se abra, ¿no? Y claro, entre los auxiliares de laboratorio estaba el señor Armengol, ninguno de ustedes lo ha conocido. Armengol, de origen campesino, en buena cuenta, ¿no? Le pegaba un par de ajos a Chipana, y Chipana bajaba las orejas y se le corría. ¿Sí? Entonces, porque la ponía en su sitio, pues, en buena cuenta, ¿no? Pero eso que cuando se metía en algún laboratorio, Armengol a sacar al animal era el único que la controlaba, me digan, ¿no? Así que, claro, ahora esta carpeta está en modo carpeta y sirve para, pero en otro momento está en modo de objeto que impide que la puerta se abra y que sirve menos. Claro que sí, ¿no es cierto? O sea, estamos pasando de una filosofía del ser a una filosofía del estar. En modo que estoy en buena cuenta a esta hora. Eso es interesante porque no solamente comporta la definición de lo que es un sistema ambiental, sino incluso el tema de salud, ¿no? Especialmente ahora no les toca a ustedes porque son muy jóvenes, ¿no? Pero ya cuando tengan ganas van a, como me pasó a mí, ¿no? Bienvenido al club de los hipertensos, estás condenado a ser hipertenso hasta que te mueras. Y acá tienes las pastillas y lo mismo te dicen cuando la diabetes y cosas por el estilo, ¿no? Te condenan, ya eres tal cosa. Cuando es más fácil, un internista alguna vez dice, no, pues, estás en modo tal o en modo cual. ¿Acaso cuando te resfrías para toda la vida? Te resfrías y después cambias tu estado y te sanas, ¿no? En fin. Bueno, aquí está trabajada esta información que viene desde, vamos a ver, el material es una serie temporal generada en el marco del programa de monitoreo de una obra de ingeniería
cierto? De todo el conjunto de variables, hubo que separar algunas en buena cuenta, y las que nos quedamos allí son pH, temperatura, oxígeno disuelto, salinidad, sólidos totales, nitrógeno molecular y nitritos del agua superficial, que es un tema, y por otro lado es la composición de eventos también en ese mismo espacio. Debo decirles que este programa de monitoreo tenía agua superficial, o sea, condiciones físico-químicas de agua superficial y agua de profundidad, tenía condiciones de físico-químicas del sedimento, ¿no? Medía cuestiones de eventos, ¿no? Macrofluoventos, pero también de algas, de la otra línea de investigación, ¿no? Medía además el tema de plancton, medía el tema del desembarque pesquero, ¿no? Y medía el tema de las aves en la costa. La playa lo veía en el Pisco, ¿no? También medía el efecto que tenía la entrada y salida de barcos a cargar y descargar en lobos, en islas que están al lado de, ¿no es cierto? O sea, es un paquete de estar evaluando por lo menos una docena de parámetros físicos y biológicos, ¿no? Durante 20 años, ¿no? Durante 20 años. Y todo eso se hace como obligación de la evaluación ambiental de este sistema, ¿no? Entonces, se comienza con la misma información, la misma cosa que hemos hecho acá, no más que ahora lo que estamos teniendo es un dendrograma que sobre la base de los valores físico-químicos del agua de superficie ubica a esas diferentes estaciones, pero que ahora no son espacios diferentes, porque el espacio es el mismo, es el tiempo, ¿no? Y vamos teniendo desde septiembre de 2003 hasta este registro, el último creo que es en el 2011. Es la serie con la que se trabajó en ese momento, ¿no? Con información, al inicio era quincenal, después se hizo mensual. Insisto, la cantidad de parámetros y la cantidad de esfuerzo dedicado a este seguimiento es espectacular. De aquí salieron varias tesis de varios, tanto biólogos como gente de maestría, en buena cuenta, ¿no? Así que, en fin, el dendrograma me sugiere grupos diferentes. Ahora, no es que estemos hablando de estados espaciales diferentes, sino estados temporales, ¿no? Pasó primero por la condición verde, luego por la condición fucsia, luego por la condición azul y al final se queda en la condición roja. Eso es lo que me sugiere el dendrograma. El dendrograma con restricciones, ¿no? Para poder hacer esta secuencia, ¿no? Esto luego se lo trabaja con el correspondiente Terranova para saber si hay o no hay diferencias significativas entre los supuestos actores diferentes, ¿no? Y acá nos damos cuenta en la comparación pareada, claro, nosotros hemos trabajado con 3 estados, ¿no? P1, P2 y P3, acá tenemos 5 estados diferentes, más un estado previo, en fin, es mucho más complejo. En realidad son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados alternativos, y eso nos permite saber dónde están las diferencias en principio y dónde no están. Estas son zonas no diferentes, estas sí, ¿cierto? Sobre esa base se vuelven a hacer las funciones correspondientes, se vuelve a hacer el análisis y nos quedamos con la imagen más plausible era esta, ¿no? En donde el preimpacto se diferenciaba mucho del 1 y del 2, del 1 y del P1, pero no del P2, ¿no es cierto? Ok, este es el escenario para el cual teníamos evidencia empírica. Y sobre esa base es que se hace la interpretación de lo que está sucediendo en este caso, ¿ok? Ahí tienen todo la discusión. Les sugiero que le echen una mirada porque si quieren una justificación de por qué se hacen las historias así. Ahora, acá hemos utilizado cosas un poquito más sofisticadas porque usamos en su momento nosotros el Terranova de una vía, porque no teníamos ninguna otra cosa que fuera crítica. Acá lo que hay es que parece que el componente principal 1, y vamos a ver, fíjense lo que estamos encontrando acá. El rojo es el impacto, el verde es el preimpacto y el violeta que es una suerte de ¿qué pasó? ¿No?
Luis Lipré y Pocipato, estos tres atractores son estadísticamente diferentes en términos de sus significaciones, ¿no? ¿Ok? Pero, ¿qué me está contando esto? Que el evento de contaminación, claro, tal vez valga la pena señalar, ¿qué es lo que construyeron en ese espacio? Para que sepan cuál podría ser la historia. O sea, la construcción es de la planta de licuefacción del gas que viene de Camisea, el primer ducto, ¿no? Y que está en la zona de Pisco. Entonces, allí hay que convertir en licuado el gas, porque entonces su volumen es más pequeño y ya se lo puede transportar. Y hay una planta para cargar ese gas licuado y meterlo en buques metaneros, buques, en fin, estos que cargan LP y se lo llevan. Perdón, ese es GLN, no es GLP. LP se tiene petróleo, es gas licuado natural, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hubo que hacer? Una especie de zanja en el fondo del mar, ¿no? Para enterrar los tubos, porque si esta es la orilla, resulta que por cuestiones de profundidad los barcos no pueden llegar hasta acá, se tuvo que avanzar hasta alcanzar una altura suficiente que permita que los barcos, ¿no? Entonces, la construcción básica, la ingeniería de ese proyecto es abrir una zanja hasta el fondo y poner allí los tubos y construir allí una estructura, una suerte de plataforma en donde se carga ese error. Entonces, claro, imagínense hacer un hueco en el fondo marino. ¿Quién paga el pato? El ventos y las algas que están en el fondo, ¿no es cierto? Ese es un tema que es capital. Segundo, ¿qué va a pasar? Hacer un hueco significa agitar todo en el suelo y levantar sólidos en suspensión, ¿no es cierto? O sea, es la siguiente historia. Pero luego tenemos que, por ejemplo, el ingreso de barcos. Claro, ustedes saben que los barcos vienen, pero no vienen vacíos, ni más ni más. Se vienen a llevar gas o gas licuado, o petróleo, lo que fuera, pero por cuestiones de estabilidad tienen lo que se llama el agua de lastre, ¿no? ¿Qué es el agua de lastre? Llenan sus tanques, tal vez no los llenen, pero por lo menos tienen una parte significativa de agua que han cogido ¿en dónde? En sus puertos de origen. Entonces, de pronto llegan acá, ¿qué es lo que tienen que hacer? Vaciar esa agua de lastre para que pueda cargar el gas o el petróleo según corresponda. ¿Y dónde echan esa agua de lastre? Al mar, ¿no? Entonces se postulaba que esa es una de las explicaciones por las cuales, ¿cómo se llamaba el arma esta? Caulera, ¿no es cierto? Claro, aumentó y colonizó buena parte de Pisco. Al principio había muy poquita, pero luego parece que por ahí se vino el horizonte, ¿no? Y fue aumentando y aumentando, desplazó espacios que antes estaban como otra diversidad como ¿no? O sea, y eso es lo que se ha hecho, lo que se ha manifestado en principio. Pero ¿qué otras cosas más nos habrá traído? ¿No? ¿Qué microplancton, qué microbiota habrá venido y fue la fuente adiós allí? En fin. Entonces, lo que estamos pensando es que ese impacto, en el que además, de manera muy inteligente, fíjense, esto se comenzó a construir en el verano del 2004. No sé quién fue el que diseñó el programa de monitoreo acá. Esto lo montó en su momento la empresa Light Visual. Y claro, cuando ellos lo tenían montado, es que recién me incorporé yo también para trabajar con esto a los 2 o 3 años. Pero la gente en Light Visual la vio muy bien y sabiendo que se iba a comenzar a construir en el verano del 2004, comenzaron a registrar los parámetros desde septiembre de 2003. Cosa bien rara, ¿no? Más hace 20 y tantos años, ¿no? Cuando la idea de monitoreo básicamente era yo cumplo con la normativa que dice una vez que hay un impacto, tú mides algo. ¿Y cómo estaba antes? No sé, la norma no me lo pide, ¿no? Allí sí que se dieron cuenta del tema y la hicieron muy bien. Y entonces, claro, el atractor verde corresponde a datos de la era, del momento de pre-impacto, ¿no? Entonces, lo que ACP me puede decir, estábamos aquí, después el sistema se impactó y se fue hacia arriba, hacia el atractor rojo, y luego regresó y se mantuvo en el atractor violeta. La historia de la contaminación, ¿a lo largo de qué eje se está contando acá?
¿Eje 1 o eje 2? ¿Componente 1 o componente 2? Componente 1. No, porque este fractor tiene elementos en este lado y en este lado. Este fractor igual tiene acá y acá, ¿no? ¿Dónde hay una diferencia importante acá? En el eje del componente 2. O sea, la historia de la contaminación estaba acá, me fui para arriba y luego regresé para acá y luego estoy jugando en el componente 2. Pero el componente 2 explica no la mayor cantidad de varianza, sino es el segundo componente en importancia. Es decir, esta historia de contaminación, que es la que nos interesa seguir a nosotros, no es la más importante en ese espacio. Hay algo más que está operando en ese espacio que habría que ver qué pasó. ¿Qué otro factor? ¿Cuál es el otro factor que separa puntos a lo largo de este componente? Porque ese es el componente más importante. Sobre ese componente se está montando el tema de la contaminación, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese componente? Allí creo que lo que importa es el darnos cuenta de que en el afán de entender lo que sucede allí, pues hay que buscar la explicación, a ese componente, ¿no? Y lo que encontramos en buena cuenta es que ya al resto se lo pone con las fechas. Cuando se lo pone con las fechas, claro, está agarrado en buena cuenta allí es el problema de multivariado, que como ve muchas cosas simultáneamente, en fin. Lo que se encuentra como razonable es que, a ver, esto es el mes 5, el mes 8, el mes 9, el mes 10, acá estamos hablando del mes 2, febrero, marzo, esto es febrero, en fin. ¿Qué es lo que parece estar jugando acá? Que los meses de la estación del verano están acá y los meses de la estación del invierno están acá. Es decir, el efecto de la estacionalidad parece ser el factor más importante porque es el que separa acá verano y aquí el resto del año, en buena cuenta. ¿Es cierto? Y sobre ese factor, que entonces uno dice, oye, la estacionalidad está jugando allí desde hace mucho tiempo, ¿no? No es efecto humano. Sobre ese factor se monta ahora el efecto de la contaminación, en buena medida. Entonces, lo que hay que hacer en este caso, si queremos indagar qué tan significativa es esa diferencia, es utilizar un Terranova, pero de dos vías, ¿no? Y el resultado, ¿dónde está? Acá está. Este Terranova, de dos vías, nosotros hemos usado el one-way Terranova, este es un two-way Terranova, ¿no? Que va a ver el estado, le estamos llamando estado acá, a lo que sería el atractor en el cual se encuentra este sistema, o sea, pre-impacto, impacto, en fin. Tenemos el otro factor, la estacionalidad. ¿No es cierto? Ahora, fíjense que lo que es interesante del two-way Terranova es que trata estos dos factores no como si fuese un análisis de bloques completos randomizados, que es más o menos clásico, sino que lo trata como experimento factorial, porque le da otro componente que es la interacción entre el estado y la estacionalidad. ¿Ok? ¿Qué significa? ¿Para qué me sirve el dato de interacción? Es más, si ustedes quieren analizar este cuadro de AMA, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿por dónde comienzan a ver cuando hay un efecto de interacción? ¿Qué cosa es la interacción? A ver, su estadística general. ¿Se acuerdan de un experimento factorial? ¿Qué cosa se mide en un experimento factorial? ¿Alguna vez han usado experimento factorial en biología?
usa. Sí, Bueno. para las parcelas. Bueno, pero ¿qué? Entonces, esa lógica, ¿cuál es esa lógica que nos ayuda? A ver, acá estamos viendo dos efectos, ¿no? Un efecto, un factor 1, que sería lo que hemos llamado estado, ¿no? Que se ha llamado ahí estado, que es igual a contaminación en buena cuenta, ¿no? Yo quiero saber, este factor tiene 3 niveles: precontaminación, contaminación 1 y contaminación 2. Los 3 atractores los estamos definiendo de esta manera, ¿no es cierto? ¿Cuál es el factor 2? Factor 2 es estacionalidad, ¿no? Estacionalidad. Este factor estacionalidad tiene 2 niveles. Uno que es verano, ¿no? Verano y resto del año. ¿Ok? 2 niveles. ¿Qué ve la interacción? Claro, estas sumas de cuadrados me van a dar una idea de cuánta diferencia hay entre los diferentes niveles de este factor, pero también en los mismos niveles de ese otro factor. ¿No es cierto? Quiero decir, podría ser que cuando uno mira el efecto del primer factor, la contaminación, sí hay diferencias significativas entre precontaminación y contaminación 1, ¿no? Y la precontaminación tiene valores menores de la variable que sea que la contaminación 2. Ahora, la pregunta es, en los 2 niveles, dentro de los 2 niveles, esto que estoy viendo, aquí es menor y esto es mayor, ¿eso se da siempre en el verano y también en el resto del año? ¿O solamente es un comportamiento que está en este nivel y no se da en este nivel? ¿No es cierto? Es decir, yo tendría esto, gráficamente lo puedo poner acá, verano y no verano, vamos a decirlo así, ¿no? Y entonces tengo yo, digamos, los valores que tiene la zona de contaminación. Esto de aquí y esto de aquí. Esto corresponde al valor de pre, por ejemplo. La pregunta es, ¿esto me explica lo que está pasando acá? ¿No? Muy bien. Que en el no verano los valores son más altos. La pregunta es, ¿y para los otros contaminantes también es la misma figura? ¿No? Siempre es lo mismo. Esto también pasa así para contaminación 1 y para contaminación 2. O puede estar pasando, vamos a ponerlo acá. Si fuera así, no hay interacciones, porque siempre los valores de no verano son mayores que los de verano. Pero podría pasar que para el atractor contaminación 2 la historia sea esta. Esto es para contaminación 2, ¿no? Entonces, yo ya no voy a decir siempre los valores de acá, los valores, del verano son mayores que los valores del no verano, porque dependerá de qué nivel estoy utilizando, ¿no es cierto? ¿Qué me está diciendo este efecto cruzado? Que hay interacción, ¿no? Que hay interacción. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay interacciones? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es ahí tienen el LAMPA, el resultado del LAMPA, pero ¿cómo se interpreta esta figura? Cuando yo tengo un análisis de varianza en donde hay información de la interacción, me están hablando de esto. ¿Por dónde tengo que comenzar a leer todo el cuadro? Por la significación de las interacciones. Si las interacciones son, a ver acá, 0,01, ¿son significativas o no? Son no significativas, ¿no? Es decir, no se está dando esta figura. Lo que seguramente se va a dar es una figura que pueda ser, no sé, de repente para el otro tractor es así, ¿no? De repente para el otro tractor es así, pero siempre encuentro que los valores de no verano son mayores que los de verano. Acá no hay interacción, ¿no? Si hubiese cruce, ahí sí hay interacción. Entonces, lo primero que tengo que ver es la significación de las interacciones. Si esas son no significativas, como en este caso, genial. El patrón es el mismo, sea el verano o sea el invierno. Ahora sí, estos son efectos de interacción. Ahora recién voy a ver efectos simples. Efectos de estacionalidad. ¿Cuál es la significación de diferencias? ¿Son significativas o no las diferencias en la estacionalidad?
diferencias? No hay diferencias. Ok, el efecto estacional se da de todas maneras, pero no es diferente. ¿Y los atractores? ¿Son diferentes o no son diferentes? 0,0001. Tampoco son diferentes. No, o sea, no hay diferencias en ninguna de las historias que habíamos estado planteando. Quiero decir, la cantidad de ruido que hay, porque fíjense los valores de F61 entre estados, ¿no es cierto? En cambio, la estacionalidad de interacción tiene valores bastante pequeños, ¿no? Lo que acá diríamos es que a pesar de no ser significativas de la interacción y el efecto de la estacionalidad, las diferencias debidas al estado tienen un valor de F tan grande que nos sugiere que esta es la diferencia más importante. Entonces, lo que hemos tenido, según esto, es un sistema que estacionalmente siempre cambia estos diferentes parámetros de verano a no verano. Esto siempre está pasando. Pero dentro de ese escenario, ¿no?, se mete un ruido tan grande debido al efecto de la contaminación, los atractores, ¿no?, que marca una pauta. Pero probablemente, porque la estacionalidad no es una cosa que aparezca ahora, sino es una cosa que viene desde mucho tiempo atrás, es que el ACP demuestra que el componente principal 1 está asociado a estacionalidad y no a contaminación. ¿Ok? Esto es lo que me está sugiriendo esta figura, ¿no? ¿Ok? Aquí tienen una interpretación más en detalle de lo que está pasando allí y cuáles son las variables que están asociadas en cada caso al tema de la contaminación. Me salen sólidos totales. De todas las variables que estamos trabajando, esta es la que está más asociada a este componente que es el que me explica el proceso que estamos viendo. ¿Es cierto? Ok. Ahora, esto es lo que vamos a ver. ¿Qué pasa con... ¿Qué pasa con el Ventos? Esa es la historia que está referida, la que les he contado, la historia que está referida a las variables físicas y químicas, ¿no? Pero ¿y qué pasa con el material biológico? Esto es básicamente macros o eventos que se está trabajando acá. Otra vez comenzamos con lo mismo, un dendrograma que nos sugiere esos que podrían ser atractores diferentes, ¿no? Estos atractores los pasamos por sus correspondientes ACPs, ¿no?, para ver de qué va la historia, ¿no? Encontramos las correlaciones correspondientes, la significación de las diferencias, y quisiera llegar a esta figura que es la que resume de alguna manera lo que este análisis, y ya les digo, los detalles los tienen en el artículo, pero ¿qué es lo esencial de esta historia? Fíjense, se nota que aquí hay una primera plataforma. Acá lo que hemos hecho es graficar los estados diferentes por los cuales pasa en azul las variables del agua de superficie, en rojo las variables de eventos. ¿Ya? ¿Qué ha sucedido desde el inicio? 2003, en septiembre, estábamos con que tanto el agua del agua superficial como el ventos estaban en esta plataforma inicial, en el estado 1, que es el estado que traían desde antes de que el proyecto comenzara a operar. Okay. ¿Cuándo comienza la contaminación? En el verano del 2004. El agua, el valor del agua inmediatamente cambia y se va a otra condición, a una condición de afectación que la diferencia es significativamente diferente de esta condición, previo. ¿No es cierto? Ok. Luego uno dice, si llevé al sistema por una ruta, si la consecuencia de que el sistema pase de este estado a este de aquí es la operación del proyecto, lo que uno espera es que cuando el proyecto se recupera, regrese a esta condición. Pero no es así como sucede el asunto, ¿no? Pasa que el sistema de este estado se va a otro estado, ¿no? Como quien dice, el efecto global del proceso de contaminación que se da acá no se da de una sola vez acá, sino que a partir de esto, creo que es del 2005 o 2006, se va a esta otra condición y se mantiene en una condición que es diferente de esta de acá y de esta de acá. Y luego recién, este es 2008 creo, baja y regresa a una condición similar a la que tenía al inicio, ¿no?
estas rutas de ida, la ruta de ida fue de aquí hacia acá, la ruta de vuelta fue primero acá antes de llegar acá, ¿no? Como quien dice, me voy al comedor en línea recta, ok, pero regreso del comedor pasando primero por la biblioteca y luego, ¿no? Las rutas de ida y las rutas de vuelta en la dinámica del sistema no son las mismas. A esto a veces les llaman procesos histeréticos, ¿no? La histéresis, que no es la histeria, ¿es cierto?, está referida a demoras de respuesta que hacen que las dinámicas de los sistemas cambien de ida y de vuelta, ¿no? De esto hay muchos ejemplos, ¿okay? Esto es lo que le pasa al agua. ¿Qué le pasa al ventos? El ventos lo perturbamos al mismo tiempo, ¿no? Pero fíjense cuánto tiempo pasa y el ventos ni se entera. A pesar de que ya la zanja se ha estado construyendo, el agua se ha levantado, se ha dañado, todo eso, el ventos ni se entera, no se da por enterado, sino hasta cuando ya el agua está en su segundo atractor. Sube a este estado, este de aquí recién es diferente de este de acá, pero estos son como 4 años después de que el impacto tiene este lugar, ¿es cierto? Ok, y luego regresa a la condición inicial, no, se va a un siguiente estado. Se va a un siguiente estado y se mantiene allí hasta el final del periodo de evaluación. Es decir, la ruta que sigue el eventos no es una ruta resiliente, porque evolucionó hacia otra cosa y allí se ha quedado. La ruta que sigue el agua sí es una ruta resiliente porque se demora, es cierto, pero regresa finalmente a una condición que es similar a la que tenía antes, ¿no? Es decir, esto que sirva para poner en relieve que no se puede decir y afirmar sin más ni más, este es un ecosistema resiliente y este no lo es. Cuando se está hablando de estabilidad, creo que ya les comenté en algún momento, el problema es que se decía, mejor no usen el concepto de estabilidad porque tiene tantas acepciones que es un concepto inestable, ¿no? Porque igual una resistencia muy grande se equipara a estabilidad, pero una elasticidad muy grande también se equipara a estabilidad. Y resistencia frente a elasticidad son dos conceptos antagónicos. Bueno, ¿cómo es posible que un mismo concepto los abarque a ambos, ¿no? Entonces, lo que se dice es, no conviene usar el concepto de estabilidad a secas. Ese cuento ambientalista es que la diversidad engendra estabilidad es una simplificación demasiado grosera de lo que realmente pasa. ¿Cuál es la recomendación? Si vas a hablar de estabilidad, dime tú a qué aspectos de la estabilidad te estás refiriendo. ¿Que podría ser resistencia o podría ser elasticidad para comenzar? Segundo, ¿a qué aspecto del ecosistema te estás refiriendo? Porque podría ser que un sistema sea muy estable en la acepción de resistencia, por ejemplo, en su productividad, pero en su diversidad es muy elástica, ¿no? O podría ser que en términos de la diversidad estructural sea muy elástico, que cambia mucho, pero en cambio su productividad la mantiene muy constante, ¿no? O sea, diferentes aspectos del ecosistema responden de diferente manera. Tenganlo presente cuando hagan el informe ahora, porque podría ser que el mensaje que les da las variables físico-químicas en el río Corrientes no sea el mensaje que les dan los datos de los peces. Entonces, claro, allí ¿qué se necesita? Se necesita discernimiento de parte del grupo, ¿no? Claro, si todos los aspectos me dijeran exactamente lo mismo, pues no hay problema, ¿no? Todos apuntan en la misma dirección y llegan a una conclusión. Pero cuando hay cosas como estas, uno dice, ¿y ahora qué puedo concluir de esta figura, ¿no? ¿Qué es lo que exige una formulación de un juicio de valor para poder decir si esto es lo más importante, tomo esta decisión, o si lo hago con esta incertidumbre que estoy manejando? Pero la otra cosa que quería señalar acá es que, fíjense, así es como varía un sistema, pero cuando lo estamos evaluando ya no a partir de una variable, sino de todo un conjunto de variables. Esto que estamos viendo acá es consecuencia de estados definidos por múltiples variables de estado, como la cuenta, ¿no?
ese sistema se está quieto. ¿Cuál de los dos aspectos es más estable? Lo único que tendríamos que decir, ¿sabes qué? La idea de estabilidad tiene un problema, porque vamos a tener que definir cuál es el estado natural del sistema. Entonces, si hablamos de naturalidad, ustedes me pueden decir, claro, este es el estado natural porque no tenía perturbación, ¿no? Y este es el estado, ok, genial. Pero la pregunta es, si yo comparo este estado que está perturbado con este de aquí, ¿puedo afirmar que alguno es más natural que el otro? Y lo mismo vamos a ver en el vetos. Estoy acá primero y estoy acá. Esos estados son diferentes. Alguno es más normal. Cuando yo hablo de estándares de calidad, de alguna manera estoy pretendiendo definir lo que sería un ecosistema en estado óptimo. ¿Cuándo está en estado óptimo este sistema? ¿Qué valores de sus variables de estado van a definir ese estado óptimo? No tiene sentido la pregunta. No tiene sentido la pregunta. ¿Cierto? Así que la idea de tener estándares de calidad que además se quieran aplicar siempre y en todo sitio es una tontería. Es una tontería. Como pretender que si dos de ustedes sacan 18 en el examen, los dos saben lo mismo. Mentira. Cada uno tiene su propio perfil de conocimiento, sus propias cosas que sabe, sus especificidades se ponen a cuenta. Y eso de pretender calificarlos a todos de la misma manera es forzar un sistema complejo a que funcione como si fuera un sistema simple. Insisto, si estamos hablando de hacer carpetas, allí sí puedo decir, todas deben tener, no sé, 37 centímetros de altura. Perfecto. Pero si estamos hablando de cabezas que piensan, es ustedes, dos cabezas no piensan lo mismo. A comenzar, diferentes partes de la realidad les interesan de diferente manera, así que creo que vale la pena ver dónde estamos forzando a sistemas complejos a que se comporten en sistemas de formación. ¿Ok? Esto mira entonces al ecosistema en el tiempo. El concepto de atractor es el que está también en el centro de esta historia. Y puedo trabajar con el espacio y el tiempo bien, ¿no? Acá tienen otro ejemplo donde siguiendo una estrategia parecida, pero yendo al tema de monitoreo, nos tomamos de referencia este espacio que ya les he mostrado antes, el espacio que lo sacamos por la cuenca esta, en donde hicimos un muestreo durante varios años para intentar saber qué es lo que pasa, cuál es el componente más importante que explica lo que sucede acá. Claro, si lo vemos en términos de morfología, es evidente que la formación vegetal es lo que domina, ahí es lo que marca la diferencia, porque este es amarilla, pajonal, este es verde, este es césped, esto es morado, bofedal, y esto es verde oscuro, que es campo agrícola, en fin, es la formación vegetal lo que muestra esta diferencia, ¿no? Pero ok, si quisiéramos ver esas formaciones vegetales, pero ahora en términos de su composición de especies, ¿qué especies están asociadas a cada uno de estos espacios en buena cuenta, ¿no? Y la pregunta que veíamos hace un rato, la estacionalidad es importante, pero es realmente importante también acá, porque la estacionalidad es visco y para ese proceso resultó importante, pero acá lo será. Ok, se hicieron las evaluaciones, ahí tienen la historia, este fue un artículo que nunca terminó de salir, pero a lo que me interesa llegar es a que cuando uno, con una matriz en donde involucra datos de diferentes años y en época de lluvias, en época seca, ¿no es cierto? Y de diferentes formaciones, lo que es interesante es ver que esto que está marcado aquí con estas estructuras ovoides, se puede dar cuenta, ¿no? Nos permiten separar muy claramente lo que son esas formaciones vegetales, ¿no? Es interesante ver que arriba está, este es el bosque de eucaliptos, estos son los bofedales, estos son las zonas de matorrales y agricultura, esta es la zona de césped, esta es la zona de pajonal y de gravilla. Ok, el peso que está teniendo la estructura de la formación vegetal es determinante para explicar lo que sucede en términos de sus componentes principales. Y además es interesante que en ambos está relativamente bien cubierto el lado de época de lluvia
y de época seca. Se separan estos dos. Acá estoy teniendo en el componente 2 un efecto de formación vegetal, acá estoy teniendo un efecto de estacionalidad, bueno, ¿no? Si parece hecho con la mano, ¿no? Porque digo, ilustra lo que puede ser ¿y por qué estoy mostrándoles esto al final? Porque acá estoy trabajando con espacio y con tiempo simultáneamente. Corrientes trabaja solo con el espacio, el tiempo es constante, es una única lectura, ¿no? Pisco trabaja con el tiempo, es una única localidad que se mantiene constante y hace variar solamente el tiempo. Acá estamos teniendo el tiempo y el espacio, ¿no? El multivariado también me permite hacer esa consideración simultánea, ¿no? Ahora, aquí se tuvo que utilizar el ANOSIN y no el Termanova, porque les decía, si bien es cierto el Termanova da más información que el ANOSIN, el problema está en que a veces tiene gusanos, tiene errores, como que le da sumas de cuadrados negativas. Y por definición, una suma de cuadrados no puede ser negativa, ¿no? Como les comentaba, el propio Hammer dice, sí, pues reconozco que a veces pasa esto. No es el único paquete al que le pasan, al que le aparecen esos gusanos, ¿no? De forma tal de que dicen, claro, en ese caso, ¿qué queda? No uses el Termanova, la otra herramienta que tienes a mano es el ANOSIN, el análisis de similaridad, que también me habla de factor estación, factor forma vegetal, y me dice cuál es la probabilidad, formación vegetal, digo, cuál es la probabilidad de que sean los mismos, ¿no? Factor estación, y también hace pseudomuestreo con buena cuenta, la probabilidad de que sean los mismos es 0,20, ¿no? Es más que 0,05, o sea, estas diferencias no son significativas. El factor formación vegetal, la probabilidad es 0,0006, ¿no es cierto? O sea, el efecto, las diferencias entre las formaciones vegetales es mucho más importante que la diferencia que existe entre verano e invierno. Después de todo, lo que estamos viendo es que pasar de verano a invierno en una formación vegetal, cualquiera que sea, en realidad significa ver que la fenología es la que cambia. Pero la composición va a seguir siendo la misma, ¿no? Si yo voy a tener un bosque de Polylepis, ok, especie dominante de Polylepis, en una época estará muy frondoso y en otra época va a estar más bien seco, pero sigue siendo Polylepis, ¿no? Entonces la diferencia asociada a este factor de estacionalidad no es trascendental, pero el efecto de la formación vegetal sí, porque claro, en el bosque de Polylepis es Polylepis quien domina, pero cuando me voy a un matorral, allí va a ser Deis, allí va a ser Bol, allí van a ser otras especies las que dominan, ¿no? O sea, es más importante ese efecto estacional en este caso, ¿no? Y también acá se hizo un análisis de, ¿dónde está? Aquí habría que ver temas de muestreo, pero creo que, vamos a ver, acá tienen un zipper, pero que está más, un zipper en donde ya no tengo yo solamente dos estados alternativos. Ahora tengo estados alternativos definidos por las formaciones vegetales: pajonal, gravilla, césped, agricultura, matorral, bofedal y bosque de eucaliptos, ¿no? Y se han marcado allí en amarillo las que parecen ser las especies que son más importantes al momento de describir el cambio de una cosa, de una formación en otra. ¿Por qué esto es importante en ese caso? Porque es que con todo este cuento del calentamiento global y la pérdida de diversidad, ese cuentazo que nos cuentan el antropoceno y toda esa historia, ¿no? O sea, a ver qué evidencia empírica tenemos para encontrar que eso realmente es cierto, ¿no? Creo que por ahí va la historia, ¿no? ¿Cuál es la especie más importante que explique el cambio en la dinámica de todas estas formaciones vegetales? Penicentum clandestinum, que explica él solito casi el 10% de la variabilidad total. ¿Qué es Penicentum clandestinum? ¿Alguien de botánica? ¿Alguien que haya estudiado malezas? Es una maleza. Es una especie plaga, es el kikuyu.
o ticuya le dicen en algunos sitios, el quicuyo, que es esta especie de grama que se mete por todos lados, sin más ni más, que la trajeron creo que hace 50 años, porque era un elemento de forraje importante en África, porque de allá es que lo trajeron, ¿no? Pero se les escapó de las manos el quicuyo, ¿no? El Penicetum clandestinum. Clandestinum, ¿no? No es esa niña bonita, está en alguna lista roja, para nada. Es una especie de la cual los agroastólogos, los manejadores de praderas, mejor si la eliminamos, ¿no? Es una plaga. Bueno, esa plaga es la que explica la mayor parte de las dinámicas que hay en este espacio. Sus valores, acá 0, 4, 7, 8, acá 0, acá 9, acá 20, acá 4, o sea, la historia del chicuyo es la que está siendo la más importante acá, ¿no? Tiene importancia toda esa tontería de niñas bonitas y de listas rojas, UICN, eso vive mucha gente. ONGs, pero molesta darse cuenta cómo la gente se sirve, prostituye lo que es una actitud de, digamos, de respeto de la naturaleza, en fin, ¿no? Pero vive de eso. Bueno, la historia de la conservación que cuenta Duroyani en su libro, eso, la historia de la conservación en el Perú, tiene varias, léanlo por ahí en algún momento, ¿no? Se dan cuenta de eso que él llama el jet set de la conservación, ¿no? La gentita bien, que vive bien, de decir que el mundo está muy mal, ¿no? Y que la vida se acaba y que eso es faltarle respeto a la vida, ¿no? Y no contar en serio lo que está pasando. Hay especies que están amenazadas, sí, claro, algunas de ellas, ¿no? Pero no las comercialices, pues, no quieras vivir de eso. ¿Acaso BDF no ha comercializado la imagen del panda? Sin panda se muere. ¿Okay? Es una marca, es un negocio en buena medida, ¿no? Y está mal, lo siento por el panda, pero en fin. Primera especie que resulta siendo más importante. Y no es el primer caso, no es el primer caso, esto no se pudo publicar, pero es que en varias evaluaciones ambientales ya nos salió, ¿no? La especie más importante, una plaga. Claro, los botánicos se molestan un poco, ¿no? ¿Cómo es posible? Bueno, pero es que esa es una especie que si tú la sacas, se va a notar el cambio. En cambio, tú sacas, recuerdo en esta misma evaluación, la doctora Vilcapó me encontró ilustre botánica, sí, de donde las haya, ¿no? O sea, genial ella en su sistemática, se emocionó hasta las lágrimas casi cuando encontró una mini orquídea en la puna, ¿no es cierto? O sea, esta especie no se había registrado, no sé qué, emocionada la doctora hasta más no poder, ¿no? Desaparece esa especie y ni nos enteramos. Bueno, se va a ver afectada la dinámica de la puna. No pasa nada. Claro, para el botánico pesa mucho, pero en términos del funcionamiento del sistema, lo siento, es una niña bonita, a un lado. Entonces, lo que hay que hacer es mantener la dinámica de los sistemas, con lo cual, si lo conseguimos, todo el sistema se mantiene, ¿no? Lo cual incluye a sus niñas bonitas, ¿no? Pero van como lo que son, como niñas bonitas, ¿no? Como objetos de decoración, si quieren, ¿no? No como elementos fundamentales que manejan, que controlan, que contribuyen a la dinámica misma del sistema, ¿no? ¿Ok? Por otro lado, aquí era importante también el poder estar viendo cuánto de la supuesta pérdida de zonas agrícolas era importante o no, ¿no? Nos interesaba fundamentalmente es donde está esto de acá, la zona de gravilla, porque es la zona que implica pérdida de cobertura vegetal, esta especie de desierto de altura, ¿no? Ustedes han visto que la vegetación tiene un límite superior de expresión que más arriba de eso no sube porque temas de temperatura, temas de heladas, temas de falta de agua, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? O sea, y lo que se nos está diciendo es que el Perú está sufriendo un proceso de desertificación.
tiene todo un galimatías en saber cuánto es de certización y cuánto es de certificación, o sea, cuánto es de origen humano y cuánto es de origen natural. No se puede hacer esa ecuación, ni tiene sentido, o sea, pero están aumentando los desiertos. El discurso oficial dice que sí, pero cuando uno comienza a ver estas cosas, no parece. Entonces nos preocupaba por intentar ver qué está aumentando para que aumente la granilla. Y nos encontramos con que tenía que aumentar tal vez tetrarroquín, que es entiendo que esta es una granilla, tal vez esto de aquí, la quebrila, es otra granilla, en buena cuenta que tiene valores, ¿no? Pero casi que ningún valor, ninguna variable importante la define en buena medida. Esto mismo, acá no es en este artículo, pero luego se lo voy a mostrar en lo que se llama un modelo de estado de transición, ¿no? No tenemos una evidencia empírica para 30 años, que es el periodo que se está evaluando, que permita decir que sí, pues el sistema está cambiando y se está deteriorando, ¿no? No hay evidencia empírica que vaya en eso a partir del análisis de imaginería satelital. Este es un análisis que va más bien desde el lado de lo que es ¿cómo se llama? El registro en el suelo, en campo en principio, ¿no? ¿Ok? Entonces, pensemos una gramínea introducida, le sigue plantago. ¿Qué cosa es plantago? Algo botánico, ¿verdad? Ni por aquí. ¿Cómo se llama el llantén? ¿Para qué sirve el llantén? ¿Pero para qué? Para emplaste, ¿verdad? Es antiinflamatorio, descongestionante, en fin, ¿no es cierto? Esta es una cosa bien. Bueno, acá tienen un plantado. Medicabo, ya saben qué es. Bueno. También es otra maleza. Sí. La maleza que está por el POT. Ok, pero es otra vez introducida en buena cuenta, ¿no? Estas son plantas de pradera, en buena cuenta, introducida la primera estacionativa, esta es introducida, eucaliptos, eucaliptus, ¿qué nativa que es, no? A propósito del eucalipto se ha hablado tan mal, ¿no? Pero yo no sé, yo creo que vale la pena allí considerar el tema social también, ¿no? ¿Se imaginan ustedes el Valle del Mantaro sin eucaliptos? Conocen el Valle del Mantaro. Ok, el Callejón de Huaylas sin eucaliptos. Es que no puede ser, ¿no? El eucalipto sí, pues, viene, ¿de dónde viene? No es de Europa. De Australia. ¿No? De Australia, es originario de Australia. Pero se ha metido aquí hasta el tuétano de la gente, ¿no es cierto? O sea, no sé, yo siempre recuerdo los lonches de mi abuela, ¿no? En su bicharra con leña de eucalipto, el olor ese del eucalipto quemando allí para hacer su agüita del cedrón. Qué rico, ¿no? Es una historia que es muy especial en buena medida. El eucalipto está metido en igual que la trucha, ¿no? La trucha es nativa nuestra. Claro, los conservacionistas extremos, ese maldito animal que se come a las... Sí, claro, se los comen, tienen muy voraces, les pagan pato los forestias y los similares, ¿no? Los ishpis y los carachis no pagan pato porque es muy voraz la trucha. Pero se ha metido tanto en nuestro imaginario popular que me acuerdo cuando fuimos aquí a la comunidad de, ¿cómo se llama esta carrera? La Cordillera de la Ayuda, ¿no? Uno de los dirigentes campesinos, un señor mayor, decía, tenemos, ¿cuántas eran? 35 lagunas, creo, ¿no? Y más de la mitad ya tiene truchas, ¿no? Y vamos a llegar a meterles a todas. O sea, era emocionado porque llega el trucha, porque eso significaba que había gente que iba a pescar y que iba, etcétera, 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 ¿no? Y hay espacios que viven en base a las truchas, ¿no? Aquí en la Sierra Central Valle del Mantaro, Ingenio es pura trucha, ¿no? Pero por otro lado no negarán que una trucha frita bien, ¿es cierto? Disculpen que esta hora el hambre aprieta seguramente, ¿no? Pero recuerdo que en la escuela de posgrado en Puno era interesante cuando hacíamos un intervalo, creo que era a las 10 de la mañana, a las 8 de la mañana con frío, y a las 11, un intervalo de una hora, había una señora que llevaba un ceviche de truchas
que decía esto es trucheliche, ¿no es cierto? Excelente, a esa hora caía muy bien. Y un chilcanito luego con, en fin. Mejor no hablamos porque estamos derivando mucho. En fin, entonces, son especies que, insisto, no tienen gran cosa que ver con esas que a los biólogos nos quitan el sueño, ¿no? En términos de funcionamiento del sistema, esto es lo que necesitamos conocer para ir a trabajar con esto en principio. De todas estas, ¿cuáles son especies que son raras, amenazadas? En fin, no sé, tal vez tetragloquín, hay algunas especies de lupinus, tal vez, no sé si Ophiosporus de repente, pero es que fíjense cuánto explican el total en términos de contribución porcentual, 1% del cambio. Ok, están allí, pero ahora entenderán por qué tenía razón Manalet cuando decía que la mayoría de las especies están como palabras en el diccionario, pero no están siendo parte de ningún texto en realidad. O sea, son especies que están potencialmente presentes, ¿no? Pero que o son bellas durmientes que en algún momento algún príncipe las despertará, o son objetos de arte porque ya fueron princesas, ¿no? Ya se les fue el príncipe, se volvieron a quedar dormidas, que están allí en una especie de latencia. Que, bueno, la mayoría de las especies funcionan así, ¿no? Sí. No, estoy okay, viendo. Okay. Entonces, creo que vale la pena decir, no es solamente alucinación de Manalet, sino que, claro, él llega a esto, y ojo, que Manalet llega a buena parte de esas conclusiones allá por los 70s y los 80s del siglo pasado, cuando el multivariado recién se estaba desarrollando. Él lo ha tenido a mano para esas sus genialidades e intuiciones, ¿no es cierto? Buena parte de estas herramientas, ¿no? Ahora podemos hacer palmarias esas diferencias, evidenciarlas en buena cuenta. Hay que agradecer el desarrollo de estas historias, ¿no? Y usarlas. El multivariado se usa bien poco en general, lamentablemente. Bueno, ahí tienen detalles, esto alguna vez saldrá, ahí tienen las contribuciones de las especies a las diferentes formaciones vegetales, ¿no es cierto? El centro clandestino es la más importante de lejos frente a las demás. Y este primer grupito es básicamente malezas o de especies además introducidas, ¿cierto? Acá tienen, este era otro tema que era crítico, ¿no? Se nos decía, parece que está habiendo un proceso de matorralización en el espacio agrícola. ¿Por qué? Porque está pasando un efecto social importante. La gente está migrando de la zona de Cajacamo. Su tasa de crecimiento en los últimos 30 años, 0%, ¿no? Si no es negativa, nomás es porque toda la gente que sale de Cajacampo, pueblo, ciudad, ¿no? Es reemplazada por gente de los poblados laterales que se van allí, ¿no? Pero eso lo encontramos en un taller hecho con la propia población de la municipalidad. Hay una permanente vocación de salir de. Entonces, el problema está en que se están quedando sin mano de obra, con lo cual las propias zonas agrícolas se están abandonando, y eso ha facilitado que el Kikuyu se meta allí y haga que zonas que antes eran productoras de alfalfa para ganadería de leche y de queso, ¿no es cierto?, se queden, se pierdan. O sea, este problema de cambio de agricultura a matorral, ¿no? Claro, ¿qué nos conviene a nosotros? Digo, ¿qué creen ustedes este año? ¿Qué preferirían? ¿Que hubiera más zona agrícola o más zona con matorral? Desde la perspectiva agronómica, la zona agrícola produce. ¿Qué produce el matorral? Producir, claro, sumidero de CO2, etc., pero sí es almacena diversidad, ¿no? Entonces, se dan cuenta que hay una cuestión interesante. Una cosa es producción, otra cosa es diversidad y conservación. Son dos cosas que normalmente no están asociadas entre sí. Si maximizo una, disminuyo la otra. Profesor, pero ahí también no entraría a ver qué tipo de agricultura se está realizando, porque justo estaba viendo la tablita
y habían varias especies de malezas que solamente se acentuaban en la agricultura, en la formación vegetal, pero destinada a agricultura. Claro. Pero creo que comentó que dentro de los puntos que consideraron no eran netamente espacios de agricultura que estaban siendo que estaban en producción Sí. ahorita, ajá, No, sino sí, sí. abandonados. Sí hay espacios de producción, lo que sí tal vez en esa línea lo que hay que decir es que toda esta es agricultura, fundamentalmente de esa que le llaman agricultura familiar, agricultura tradicional, no es agricultura de agroexportación, ¿no? Allí es agricultura más bien, van a llevar y alfalfa para la producción para alimentar a las vacas, para leche y queso. De eso vive una cuenta, o sea, eso tal vez haya que precisarlo. Claro, en agricultura la producción es más alta, la diversidad es más alta que en otro lado. ¿Cuál es la especie más importante para pasar de un lado a otro? Otra vez el centro clandestino. El 12% de la variabilidad total de un estado al otro, de un atractor al otro, lo explica el penicilio. ¿Y quién sigue? Plantado. ¿Y quién sigue? Medicado, trifolium. ¿Se dan cuenta? Son especies que tienen que disminuir, pasar de acá de valores de 20, 13 a valores muy pequeños para estar hablando de manto claro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es más importante si yo tengo que gestionar una vuelta a espacios silvestres? No tengo yo que estar, a ver, especie nativa, Ophioscaurus, ok, Australocylindropuntia, Dios mío, este es un nombre, ¿no? Este es un cactus, ¿no? Pero ¿cuánto explica? ¿Cuánto explica el cactus? No quiere que se le vea. El cactus, ¿cuánto explica? 4% de la variación frente al 12%. Me es más efectivo buscar de retirar esas especies que buscar estar reforestando con estas especies. Es mucho más efectivo ese tipo. Y eso de allí es básicamente prácticas agronómicas, ¿no? ¿Qué hago yo para retirar esas, entre comillas, malezas? Con lo cual quedará el espacio vacío para que el cactus, croto, en fin, pires, la muña, ¿no? Aumenten y colonicen este espacio finalmente, ¿no? O sea, y hasta me está diciendo qué tengo que hacer y cómo tendría que estar haciendo, ¿no? O sea, es importante poder tener esto porque me aclara la dinámica del sistema y sugiere cuáles son las rutas de acción para cambiar de un lado al otro. Ahora, lo que termino con esto, lo que no encontramos fue evidencia de que hubiera una creciente matorralización todavía. Y la última es esta, es el riesgo de desertificación, el pasar de zonas de pajonal a ser zonas de gravilla, ¿no? Acá sí, por primera vez hay una especie más llamativa, Calamagrostis vicunado. Claro, en la zona de pajonal tiene un valor de 5 unidades, de valor medio, acá tiene 0,5. Si disminuye esa cobertura, ok, ahí sí estoy hablando de desertificación. Primera de estas comparaciones entre tractores, en donde una especie nativa es importante. Bueno, le sigue la querida, que también es nativa, otra gramínea. Plantao, hablamos de la plantao, esta es otra gramínea más. Ok, aquí sí es una historia de especies más bien nativas en buena cuenta. ¿Qué es lo que hay que evitar en este caso? Porque no nos conviene llegar a esta zona de gravilla porque esta es zona sin cobertura vegetal. Eso es cierto. O sea, ¿qué tengo que hacer para evitar? ¿A quién tengo que cuidar para evitar que la cosa se afecte? Hasta las nombrosas, ¿no? Y esas 4, en principio, ¿hasta dónde están? Hasta acá, de repente hasta acá, hasta estipa, ¿no? Tengo que estar cuidando a esas niñas bonitas para bueno, pero que no son tan bonitas nada más en el sentido de especies raras, sino esas son el soporte de la actividad ganadera de la parte alta. Calamagrostis vicunarum se la come la vicuña. Y allá hay vicuña, pero también los ovinos, también las alpacas que puedan haber, etcétera, etcétera. Así que, en fin, las diferentes cosas que podemos hacer con esta herramienta creo que quedan a la vista. ¿Es cierto? Así que terminemos esta parte diciendo que tienen más o menos la historia. Este artículo que les he comentado va a ser 2017 en ecología aplicada, ¿no? Ahí tienen un detalle de cómo se puede hacer con algunas herramientas un poquito más complicadas de las que hemos utilizado
utilizado, aunque en ese artículo todavía no usábamos el SIMPER, ¿no? Pero en fin, ya tienen esa descripción en buena medida. Y ahora les toca procesar a ustedes la información, tanto de peces como la información de variables físico-químicas del río Corrientes, ¿no? Evaluarlas y elaborar una propuesta de interpretación que responda a la pregunta: ¿hay o no hay efectos residuales de la contaminación que está operando en ese espacio durante por lo menos 30 años? Por lo menos 30 años, ¿no? O sea, lo que están viendo allí es el acumulado de toda esta historia, ¿no? ¿Hay o no hay un efecto demostrable sobre la base de los datos que tienen, ¿no? ¿Y en qué se traduce esa afectación? ¿En qué espacios del río se da esa afectación? ¿Sobre qué especies ha actuado o sobre qué parámetros ha actuado? Entonces, claro, una vez que tienen claro eso, me gustaría que ensayaran ustedes una propuesta de ¿y qué habría que hacer ahora? Imagínense que están en los zapatos del jefe de la UEFA, ¿no? La Oficina de Fiscalización Ambiental, ¿no? Y ustedes tienen que decidir qué se va a hacer en ese sitio. Si les gusta esta imagen, ya decir, broma, no importa. Pasar por servicio público también así bien, ¿no? O si no, imagínense ustedes como consultor o consultora que los llaman para decir qué hacemos de aquí en adelante. ¿Qué recomendarían ustedes a partir de la evidencia que han encontrado? Y eso, les decía, trabajan en los grupos de 5 personas, para que generen consensos, para que discutan entre ustedes, para que comparen sus perspectivas. Y van a tener que discutir y van a tener que conversar. Eviten que la sangre llegue al río, ¿no es cierto? No, tienen que discutir, no tienen que pelear, ¿no es cierto? Esa es la idea, y a ver qué quieren. Bueno, ¿okay? Eso conviértanlo en un informe que es para poner orden en las cosas que estamos viendo en la práctica. ¿Ok? Listo, creo que con 15 días para eso está. ¿Cuánto es el medio curso? Si nos ponemos el medio curso como límite para tener esto ya procesado, creo que puede ser una buena referencia. ¿Ok? En todo caso, 15 días, lo que dure más. O 15 días o el medio curso, no sé, yo no he visto el programa todavía, pero